Buen día y bienvenidos a esta sesión informativa previo a la consulta. Me presento, soy el doctor Sebastián Arana, soy cirujano bariatra certificado y coordino a un grupo de especialistas que en conjunto nos dedicamos a la realización de procedimientos quirúrgicos con el objetivo de que el paciente logre cambios de hábito alimenticio. Si se fijan, ya no hablamos de procedimientos para bajar de peso, hablamos de procedimientos que van un poquito más allá y que lleguen a la realización de un hábito alimenticio nuevo en nuestros pacientes. Generalmente el paciente llega con nosotros con alguna de estas preguntas, como el por qué no bajo, por qué vuelvo a subir, qué estoy haciendo mal, cómo detengo esto y por qué lo que he hecho en el pasado de dietas, de retos, de ejercicio, de medicamentos, no me ha servido o me ha servido parcialmente. Si la respuesta a estas preguntas fuera sencilla de responder, pues no estaríamos aquí y probablemente hasta en el Oxxo pudiéramos encontrar un suplemento, un jugo, un aditivo o alguna pastilla que de manera más sencilla nos ayude a resolver nuestro problema de sobrepeso. Pero lo que el día de hoy sabemos es que la respuesta a estas preguntas tienen que ver con todo este montón de garabatos que tenemos en la pantalla. Este montón de garabatos nos ayuda a explicar que los problemas asociados con el control de peso son de origen multifactorial. No es únicamente si comemos mucho o poquito, no es únicamente si tenemos una actividad física buena o no, no tiene que ver a veces si es que tenemos un metabolismo bueno o malo, es todo al mismo tiempo. Es por eso que al día de hoy, después de décadas de investigación, tenemos que entender que para poder tener un tratamiento efectivo para el control de peso, tenemos que agrupar todas estas variables, todos estos factores en 4 áreas específicas. 4 áreas que son igual de importantes y 4 áreas que son indispensables cuando queremos hablar de tratamientos eficaces para el control de nuestro peso. Y estas áreas son el área del metabolismo, el área alimenticia, el área psicológica y el área de actividad física. Y al día de hoy sabemos que tenemos que tratar estas 4 áreas al mismo tiempo, con la misma intensidad y por un periodo de tiempo no menor de 12 a 24 meses para que se transforme esto en el principio de un cambio de hábito alimenticio. Entonces, derivado de este entendimiento después de mucha investigación, de saber que tenemos que tratar estas 4 áreas al mismo tiempo y de manera eficaz, es que al día de hoy nuestra manera de aplicar los procedimientos bariátricos es la siguiente. Número 1, realizar un procedimiento que manipule el tubo digestivo, ya sea el estómago o el estómago y el intestino, para que desde el primer día que se elabora tengamos una reactivación de nuestro metabolismo por efectos hormonales, por efectos enzimáticos. Derivado de esto tendremos después un cambio alimenticio, donde el paciente comerá menos cantidad de alimento, pero más veces durante el día, llegando a un número aproximadamente de 5 veces al día. Teniendo esta alimentación mucho más continua y ayudando a que el metabolismo siga igualmente activo. Muchos se preguntan por qué existirán pacientes que se han sometido a un procedimiento y que después han reganado peso. Y la clave está en entender lo siguiente. La cirugía bariátrica tradicional se enfocaba únicamente en estos 2 puntos. Hacer la cirugía y que el paciente comiera mejor. Al día de hoy tenemos que entender que requiere haber un tercer evento extremadamente importante que es la repetición. El paciente después de su cirugía tendrá un cambio alimenticio efectivo, pero se tendrá que practicar, se tendrá que repetir días, semanas, meses y años para que por ahí del mes 12, 18, 24 de estar practicando esto, podamos llegar a la meta que es el desarrollo
de un hábito alimenticio nuevo a nivel de nuestro comportamiento, a nivel de nuestra psicología de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, pedirle al paciente que haga ciertos cambios de actividad física para que el resto del proceso sea más eficiente. Se mantenga el músculo, se pierda únicamente grasa y entonces el paciente tendrá una pérdida de peso mucho más sana y mucho más agradable hasta para la vista. Muy bien, ahora hay que hablar de qué tan grave es el problema que podemos tener y por qué un procedimiento puede ser necesario. Al día de hoy tenemos dos clasificaciones, esta que es la más tradicional, que es el índice de masa corporal, que es un número que se obtiene dividiendo nuestro peso entre nuestra altura y nos da un numerito que va entre 18, 19, 20, 30, 40 o 50. Este catálogo de números nos puede indicar qué tan grave es nuestro problema, indicando que aquellos pacientes por arriba de grado 3 tienen un problema que se llama obesidad mórbida y quiere decir que las complicaciones asociadas al sobrepeso serán mucho más graves en este grupo de pacientes, de un índice de masa corporal de 40 hacia arriba. Pero el día de hoy consideramos que esta clasificación es un poco obsoleta y nuestro verdadero factor de riesgo es la composición corporal, que tiene que ver con cuánto porcentaje tenemos de grasa, cuánto de músculo, pero sobre todo, ¿dónde está esa grasa? Siendo el villano de esta película un concepto que se llama grasa visceral. Es la grasa que tenemos dentro del abdomen, sobre todo, dentro de los órganos, hígado, intestinos, páncreas, etcétera, que empieza a causar estragos como si fuera un cáncer, empieza a producir sustancias nocivas, empieza a generar deterioro metabólico y puede dar datos de enfermedades como, por ejemplo, el hígado graso, que el hígado graso es un fenómeno previo al desarrollo de diabetes o dislipidemia, la infiltración celular, donde puede haber cambios que se puedan después tornar como un cáncer, y lo más común que es la acumulación de grasa y de placas de ateromatosis en arterias y venas que nos puedan dar un riesgo a un evento cardiovascular. Entonces, derivado de esto, tenemos que entender que al día de hoy, la obesidad es una enfermedad real. Y al día de hoy, en la medicina moderna, la cirugía bariátrica, siempre y cuando conlleve a un manejo multidisciplinario tanto antes, durante como después, es la herramienta más efectiva para darle al paciente mejor calidad de vida. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar que para tener un tratamiento realmente efectivo debe de ser permanente. Debe durar más de 2 años y darle al paciente la efectividad de llevarlo poco a poco al desarrollo de un hábito alimenticio nuevo y adecuado. Muy bien, la experiencia es una cuestión muy importante que tenemos que recalcar. Tenemos más de 10 años de experiencia tratando pacientes para controlar peso y es por eso que somos miembros de muchas de las organizaciones que rigen la cirugía bariátrica tanto aquí como en el extranjero y hemos reunido certificaciones tanto aquí en México como en Estados Unidos, siendo la última de ellas la de Centro de Excelencia. Somos uno de los pocos centros de excelencia en el país, el único en el noroeste del país, para poder brindar tratamientos integrales. Muy bien, y dentro de la experiencia hemos llegado a la conclusión de que el procedimiento ideal tiene que reunir 3 características: ser seguro, ser efectivo y que tenga un efecto permanente. De los 3, el más importante es la seguridad, porque si la cirugía se complica, lo demás no interesa. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es tener procedimientos seguros. Efectivos quiere decir que el paciente baje realmente lo que debe de bajar de una manera sana y correcta. Y la permanencia habla de que llevemos de la mano al paciente hacia la construcción de un hábito alimenticio adecuado para que lo que baje en un principio le dure el resto de su vida. Y bueno, cuando hablamos de la seguridad tenemos que hablar de un manejo multidisciplinario donde todos nuestros pacientes, sean de bajo riesgo o de alto riesgo,
tienen que pasar por todo un proceso de evaluación, donde un grupo de especialistas me ayudan a que cada paciente sea evaluado completamente y le podamos dar luz verde para poder poner un pie en el hospital. Si el paciente no tiene todas estas evaluaciones del cirujano, del anestesiólogo, del médico internista, si él lo va necesario, del cardiólogo, del especialista pulmonar, nutrición, psicología y hasta rehabilitación física, si no está todo esto en verde, no podemos dejar al paciente que ingrese al hospital porque no tendríamos un procedimiento seguro. Y en resumen, ¿cómo hacemos nosotros los procedimientos? Número 1, la evaluación completa por un grupo de especialistas. Número 2, la realización de una rutina de exámenes y pruebas de laboratorio, rayos X, función cardíaca, función pulmonar, para realmente tener evidencia en un papelito que lo que se vio bien realmente esté bien. Únicamente realizamos procedimientos en hospitales certificados, por lo cual, siendo congruentes con la seguridad, nuestros procedimientos se hacen con material exclusivo para cada paciente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este instrumento que se llama endograpadora se usa una única vez. Se llega al procedimiento del paciente, se abre el instrumento, se utiliza y después se desecha. En algunos lugares, sobre todo en la franja norte del país, es muy común que se dé el reciclaje de material para poder ofrecer procedimientos accesibles al bolsillo. El problema es que estos métodos para hacer accesibles las cirugías conllevan a riesgos de falla del instrumento por haberse usado más de una vez, o riesgos de infecciones porque estos instrumentos tienen piezas muy pequeñitas donde se puede guardar ahí material, sangre o secreciones, y aunque esté esterilizado, puede seguir teniendo algún agente contaminante de hepatitis o de alguna otra enfermedad. Eso en nuestros hospitales está absolutamente prohibido, por lo cual son procedimientos más seguros. Y por último, entender que la cirugía no es lo más importante del proceso. La cirugía es un paso indispensable para el proceso, pero el seguimiento, la guía, la asesoría que hacemos después es igual de importante que el procedimiento en sí. Por lo tanto, el proceso de guía es parte indispensable para que el paciente llegue a su meta, que su meta no deberá ser bajar de peso. La meta deberá ser el desarrollo de un hábito alimenticio nuevo a base de práctica durante los primeros 2 años, para que entonces lo que el paciente bajó de peso esos 2 años, lo mantenga el resto de su vida. Ese es nuestro objetivo final. Y bien, procedimientos. Tenemos una gama de procedimientos a realizar y generalmente nosotros recomendamos procedimientos en base a 3 factores. Número 1, la edad del paciente. Número 2, la cantidad de peso que tiene el paciente utilizando el índice de masa corporal. Y número 3, la presencia de alguna complicación que nos oriente más hacia un procedimiento que a otro. Empezando por la edad. En pacientes jóvenes, el procedimiento siempre a recomendar como primera instancia es la manga gástrica. En pacientes por debajo de los 30 años, la manga gástrica es el procedimiento de elección, porque entendiendo que los problemas de sobrepeso y obesidad son enfermedades crónicas, no es imposible que el paciente muy joven, por debajo de 30 años, que se opera, pueda reganar peso después de 20 o 30 años. Entonces, un paciente que se hace una manga a los 25 años, si a los 55 años regana peso, se puede convertir en otro procedimiento con relativa facilidad. Es por eso que la manga se recomienda un poquito más. En cuanto al peso, tenemos 3 parteaguas. Pacientes por debajo de 30 de índice de masa corporal, pacientes por debajo de 45 y pacientes por arriba de 45. En el paciente por debajo de 30, por norma general de salud, no podemos hacer procedimientos de grapeo. Por lo tanto, el paciente por debajo de 30 es candidato únicamente para balón gástrico. Pacientes por debajo de 45, pero por arriba de 30, la cirugía de elección es manga, porque la manga tiene una potencia eficaz para bajar al paciente debajo de 45 a un peso sano.
Y por arriba de 45 el procedimiento ideal es un bypass gástrico. ¿Por qué? Porque tiene mayor efectividad, tiene mayor potencia, tiene mayor efecto terapéutico y tenemos más posibilidades de que en aquel paciente por arriba de 45 lo podamos bajar a un peso ideal. ¿Cuál es el otro criterio a tomar en cuenta? Es la presencia o ausencia de alguna complicación, como por ejemplo diabetes y dislipidemia. Esas dos enfermedades son generalmente motivos para recomendar más la cirugía de bypass gástrico, porque la cirugía de bypass gástrico tiene un efecto metabólico más potente y nos ayuda a poder tener a esos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o colesterol elevado controlados sin ningún medicamento. Por eso el bypass se recomienda un poquito más. Otro ejemplo de complicaciones que pueden recomendar más un procedimiento que otros, por ejemplo, el reflujo. Al día de hoy el reflujo puede ser una contraindicación para hacer una manga porque pudiéramos tener un paciente que pudiera quedar con mayor reflujo y es por eso que el procedimiento ideal en pacientes con reflujo y sobrepeso es el bypass gástrico. Y la cirugía de revisión la dejamos para aquellos pacientes con un procedimiento previo que falló. Una banda, una aplicatura, una manga o un bypass que pudieron haber reganado peso, se hace una cirugía de revisión. La cirugía de revisión se hace individual en cada caso. En la mayoría de los pacientes la cirugía de revisión ideal es hacer un bypass gástrico porque es el procedimiento que tiene mejores resultados con menores riesgos para una complicación. Pero el caso de una cirugía de revisión se debe individualizar. Entonces, les voy a explicar los tres procedimientos para que tengan una idea general y posteriormente en la consulta que tengamos en persona contestaremos las dudas de cada uno de los procedimientos. Así que tomen nota para que podamos después rebotar las dudas. Comenzamos entonces con el balón gástrico. El balón es un objeto esférico que tiene la capacidad de llenarse con un líquido y introducirse dentro del estómago por vía endoscópica. Se introduce dentro de una camarita en un tubito que introduce el balón, obviamente desinflado, y al inflarse dentro del estómago no reduce la capacidad del estómago en un 50%. Esto quiere decir que el paciente va a comer la mitad de lo que actualmente acostumbra comer. Es un procedimiento 100% ambulatorio, el paciente llega media hora antes del procedimiento y se va una hora después. Y es 100% reversible. Este es un pro y un contra a la vez. ¿Por qué? Porque su principal complicación es la reganancia de peso. Siendo un procedimiento temporal, su principal limitante es que al quitar el balón, el paciente pueda reganar peso si no se educó adecuadamente durante este año que tuvo el dispositivo dentro de su estómago. La siguiente complicación es el reflujo, la broncoaspiración, por lo cual también este procedimiento no se recomienda en pacientes con reflujo. Y el sangrado, la úlcera y la perforación tienen que ver con que el paciente fume durante el procedimiento. Al día de hoy, ningún procedimiento bariátrico se recomienda en pacientes fumadores. Se dice que la manga es un procedimiento que pudiera ser mejor tolerado en pacientes fumadores, pero al día de hoy no se considera que sea inocuo, o sea, que no tenga ninguna consecuencia el tabaquismo después de la cirugía. Muy bien, la manga gástrica. La manga es el procedimiento más realizado el día de hoy en todo el mundo por una simple y sencilla razón. Es un procedimiento rápido, cómodo, seguro y sencillo de hacer. Sencillo de hacer, obviamente, en manos expertas. Consta de transformar el estómago de su forma original, que es como una bolsita, lo va a convertir en un tubito. Un tubo de la forma de una manga, como por ejemplo una manga de camisa. Y entonces esta manga hace el efecto de disminuir la cantidad de alimento que podemos consumir mediante la disminución de su tamaño. Este procedimiento se realiza por vía laparoscópica. Se introducen de 4 a 5 pequeños orificios menores de 7 milímetros, por el cual se introduce un pequeño tubito con una cámara de televisión y pequeñas pinzas menores de un tamaño de un lápiz para hacer una cirugía de mínima invasión.
Mínima invasión significa que es un procedimiento que es cómodo y que permite al paciente estar caminando en su cuarto el día de la cirugía, estar egresado del hospital a las 48 horas y reincorporado a su vida normal en un lapso de 5 a 7 días. Entonces, el estómago, de su forma normal, quitamos el 80% de su capacidad, dejando un estómago pequeño, al cual le podamos introducir una cantidad pequeña de alimento y esa cantidad pequeña vaciarse al intestino de manera más eficiente. ¿Cuál es la principal ventaja de la manga? Bueno, es un procedimiento simple que no requiere manipular el intestino, pero sobre todo que reduce la hormona que produce el hambre que se llama grelina. Esta hormona se produce aquí, en el fondo del estómago. Y al retirar el fondo, se reduce en un 99% la secreción de esta hormona, por lo cual el paciente dejará de tener apetito por lo menos los siguientes 4 a 8 años. Política personal de trabajo. Nosotros siempre hablamos de las complicaciones, no para que el paciente se asuste, sino todo lo contrario, para que el paciente tenga la tranquilidad de que tenemos candados de seguridad para que esto no suceda. Les daré 3 ejemplos de nuestro protocolo de seguridad para evitar complicaciones. ¿Cómo evitamos un sangrado? ¿Cómo evitamos que algún órgano dentro del abdomen se dañe? Debemos entender que la grasa visceral se encuentra generalmente dentro del abdomen y disminuye la capacidad de tener un espacio para trabajar adecuado. Es por eso que dentro de nuestro proceso de preparación, el paciente tiene que pasar por una dieta previa para ayudarnos a bajar un poco de peso y esta pérdida de peso se traduzca en una disminución de grasa visceral que nos ayude a disminuir el tamaño del hígado y nos permita tener mayor espacio para operar y entonces tener una cirugía más rápida, más cómoda, más segura. Con esta dieta previa que dura de 2 a 4 semanas, el paciente nos ayudará muchísimo a tener una cirugía donde esas cosas no puedan suceder. La fuga del estómago, la fuga gástrica es la complicación más importante a evitar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el estómago se puede abrir, por lo cual puede haber una salida de alimento y dar una peritonitis. Como es la complicación más importante a evitar, no tenemos 1, no tenemos 2, tenemos 3 candados para que esto no suceda. Candado número 1. Todos nuestros procedimientos se refuerzan. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se hace el grapeo del estómago de abajo hasta arriba, se hace sistemáticamente, o sea, en todos los procedimientos, un refuerzo con sutura para darle mayor hermeticidad, mayor seguridad a toda esa línea de grapeo. Segundo candado, todas las cirugías, antes de darlas por terminadas, se revisan que queden perfectamente bien confeccionadas. Para eso existe una prueba que se llama prueba de hermeticidad, donde el estómago se infla con aire y con líquido. Entonces, durante este tiempo que está inflado el estómago, se revisa que cada milímetro de línea de grapeo esté perfectamente bien sellado. Y el tercer candado y el más importante es permitirle al estómago cicatrizar. Como cualquier órgano, por ejemplo, cuando un hueso se fractura, lo que hace el ortopedista es reacomodarle el hueso y ponerle un yeso. ¿Para qué? Para que el hueso no tenga ningún uso durante las siguientes 6, 8, 10 semanas. El estómago no se puede enyesar, pero lo tenemos que dejar descansar con una dieta de transición. Una dieta que nos ayuda a que el estómago descanse e irá de líquidos a papillas, de papilla a dieta blanda y de dieta blanda después a dieta normal. Después de 5 semanas es completamente seguro que el paciente coma cualquier cosa y no tendrá riesgo alguno de que se pueda abrir ese estómago. Y el último candado de seguridad es evitar el reflujo. Es por eso que todos los procedimientos de manga van precedidos por un examen para reflujo que se llama esofagograma, un estudio de contraste donde el paciente toma un contraste y se le toman unas radiografías en rayos X para ver que ese líquido baje
pero no regrese. En el caso de que el paciente tenga reflujo, sobre todo un reflujo moderado a severo, la indicación se da a recomendar mejor una cirugía de bypass gástrico, porque el bypass gástrico es la cirugía de elección cuando hay reflujo. El bypass gástrico entonces es el procedimiento que todavía hasta el día de hoy se considera la cirugía estándar de oro, porque es el procedimiento más longevo que tenemos en el arsenal bariátrico, que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Consta de dos situaciones, consta de dos partes. Parte número 1 es hacer un estómago pequeño y parte número 2, dejar una parte del tubo digestivo fuera del contacto de la comida. Igual, es una cirugía por vía laparoscópica, mismas heridas, misma recuperación, por lo tanto la recuperación es exactamente igual. La única diferencia es lo que pasa por adentro. Esta cirugía dura 1 hora y media, a diferencia de la manga que dura 45 minutos. Paso número 1, hacer el estómago chiquito, un estómago de aproximadamente 45 mililitros, para posteriormente ir al intestino, dividirlo y pegar al intestino al estómago pequeñito que quedó aquí arriba excluido. Entonces el alimento pasará directamente por aquí. Y el resto del tubo digestivo, el resto del estómago y el resto del intestino, que no van a tener contacto con la comida, como quiera, volverán a unirse aquí para que entonces los jugos gástricos, la bilis y demás secreciones se viertan aquí y entonces tengamos una digestión normal, nada más con menos porcentaje de calorías que se absorben, porque toda esta parte de estómago e intestino no tendrá contacto con la comida. Además de eso, la cirugía de bypass es la cirugía que nos ayuda a tener un control metabólico con mayor eficiencia, porque nos ayuda a eliminar la resistencia a la insulina, por lo cual pacientes diabéticos o prediabéticos que ya están tomando medicamento, podemos ayudarles a controlarse sin medicamentos hasta en un 95% de los casos. Y bueno, las complicaciones son exactamente las mismas: sangrado, daño de órganos, fuga. Por lo tanto, los candados de seguridad son exactamente los mismos. Se refuerza, se hace prueba y se da dieta de transición. En el posoperatorio, todo paciente se da de alta a las 48 horas y se deja un drenajito para cuidar la cirugía, la cual se quita a las 24 horas en el caso de manga y entre 2 a 7 días en el caso de bypass. El 90% de los pacientes de bypass se les quita el drenaje a las 48 horas. Por lo tanto, el paciente se va a casa sin drenaje. Dieta líquida por 3 semanas y multivitamínicos a partir del mes. Última diapositiva, pero es la más importante de todas. El seguimiento es igual de importante que la cirugía. Por lo tanto, el seguimiento en nuestro centro es de por vida. Y nuestro objetivo es que sea un seguimiento que le ayude al paciente a verse a sí mismo como estas personas. ¿Qué tienen en común ellos dos? Ninguno de los dos nació sabiendo hacer lo que hace. Tuvieron que haber aprendido. ¿Y cómo hicieron para volverse realmente buenos en lo que hacen? Pues lo tuvieron que haber practicado millones de veces. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de, a medida de que repite una actividad, volverse bueno, y más que hacerse bueno, de hacerlo en automático. Otro ejemplo muy palpable es manejar. Cuando todo el mundo aprendió a manejar, pues le fue muy difícil al principio, poner mucha atención porque sabían que si se descuidaban podían tener algún percance. Con el paso de los años, al practicarlo una y otra vez, fuimos haciendo en automático las cosas, y al día de hoy mucha gente puede hablar por el celular, puede moverle al estéreo, puede hacer otra actividad al mismo tiempo de manejar, porque ya se repitió tantas veces que nuestro cerebro hace gran parte de esto en automático. El cerebro, a medida de que se repite una actividad continuamente, tiene la capacidad de ir haciéndolo en automático. El hábito alimenticio que queremos generar es algo parecido. Algo que se practique día tras día durante varios años, para que con el paso del tiempo nuestro cerebro lo haga en automático, y entonces llegar al punto donde podemos casi garantizar que lo que se bajó durante los primeros años no lo regana el paciente nunca después el resto de su vida. Y bueno, algunos ejemplos. Un ejemplo de un paciente posoperado de bypass aquí en la ciudad. Paciente posoperada de bypass de la ciudad de McAllen, Texas.
una paciente de cirugía de revisión. Ella tuvo una cirugía que se llamaba gastrectomía vertical anillada, una cirugía que no se hace ya al día de hoy y que la pudimos convertir a un bypass gástrico. Paciente de posoperado de manga gástrica de aquí de la ciudad. Paciente diabético de Nuevo Laredo, tratado con bypass. Paciente de bypass de San Antonio, Texas. Paciente de bypass de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Paciente de bypass de Nuevo Laredo. Paciente de Brownsville, Texas, posoperado de manga gástrica. Paciente posoperada de manga gástrica de aquí de la ciudad. Y paciente de bypass gástrico operado aquí en la ciudad. Pues muy bien, esto ha sido todo por este momento. Espero que esta introducción les haya dejado mucho aprendizaje y espero que hayan dejado muchas dudas para poderlas después platicar en nuestra sesión presencial. Les reitero, el objetivo de nuestro centro es generar un procedimiento que no únicamente tenga como objetivo bajar de peso. Esa visión es una visión del pasado. Al día de hoy, para poder ofrecerle al paciente un procedimiento que le dure una cantidad de tiempo considerable, 20, 30, 40 años, tenemos que enfocarnos en procedimientos que cambien nuestro hábito alimenticio. No me queda más que despedirme y esperarlos, verlos pronto en la consulta para poder contestar sus dudas y poder recomendarles el procedimiento ideal para sus necesidades y poder concretar, pues, lo más pronto posible este cambio de vida que muchos de ustedes están buscando y poderlos apoyar el resto de su vida. Soy el doctor Sebastián Arana, que tengan excelente día.